La historia está llena de grandes héroes en las batallas, muchos guerreros que ganaron guerras interminables. Sin embargo, hoy en día hay mucha gente que quiere tener victorias en sus pruebas, pero ninguna de ellas está dispuesta a pelear de manera invisible. ¿A qué me refiero? A las guerras en la oración. En esta semana estaremos estudiando justamente el tema de cómo nosotros podemos ser guerreros en oración. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Hola, ¿qué tal familia? Hola, Bienvenidos un día más a nuestra Comunidad en Estudio. El día de hoy estaremos hablando de la oración. Tengo aquí el privilegio de estar con Daniel, un gusto. Cristian. Yo sé que Mucho gusto. cambiamos un poquito la dinámica de presentarnos, pero es importante que demos voz a nuestros nombres. Sí, ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué tal? ¿Cómo les dio la semana? ¿Cómo les ha pasado? Muy bien, gracias a Dios, Todo disfrutando. muy bien. Sí. Con muchas actividades, pero contentos, felices de estar juntos también aquí este día, como cada semana, ¿no? Claro, claro. Y esta semana creo que toca una de las columnas vertebrales de la relación entre el ser humano y Dios, la oración. Así es. Pero ¿qué les parece que antes que empecemos a meternos de lleno al tema de la oración, leemos el versículo de memoria de esta semana? Dice Salmo 116, versículo 1 y 2, dice: Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por eso lo invocaré mientras yo viva. Gracias, pastor, por compartir el versículo para memorizar esta semana. Un versículo muy amplio, toca Lindo versículo. Sí, palabras, conceptos muy importantes, pero vamos a empezar con algo general. ¿Qué tanto tiene que hablar una persona con alguien para considerarse cercano? Bueno, pregunta profunda, ¿no? Uh-huh. La cercanía pasa por el conocimiento, y el conocimiento lleva a la confianza, ¿no? Y muchas veces, bueno, en el estudio de la lección de tanto de esta semana como la semana siguiente, vamos a continuar con la oración. Hoy vamos a ver algunos personajes y la semana siguiente vamos a ver algunos tópicos o elementos que incluye la oración, ¿no? Pero muchas veces uno escucha y hablamos, ¿no?, del poder de la oración, ¿no? Dice, bueno, la oración tiene mucho poder, y a veces esa frase a mí personalmente no me gusta demasiado porque me pareciera como que ensalzamos al instrumento en claro. sí. Cuando en realidad, o sea, digo, y aclaro esto, yo entiendo el concepto que hay detrás de esto. A veces cuando uno se queda solamente o simplemente con la oración o con esa frase en sí, el poder de la oración, porque en realidad el poder está en la comunión que nosotros tenemos hacia quien nosotros oramos, ¿no? Exacto. Entonces es lo mismo que nosotros diríamos, bueno, me llevo bien con Brian y con Dani porque hablamos, ¿no? El poder que tiene el diálogo. No es el poder que tiene el diálogo, sino el que nos conozcamos nosotros, el que vayamos estrechando cada día más los lazos de amistad y de confianza, ¿no? Sí. Entonces, pensar en la oración es pensar en eso, y en la cercanía con una otra persona tiene que ver con cuánto, digamos, nosotros nos relacionamos, nos comunicamos y cuánta confianza vamos ganando con esa persona, en este caso sí, con Dios, ¿no? Sí. Con respecto a lo que decía el pastor, ahí también lo que preguntabas, no sé si a ustedes les pasa, pero hay gente con la que no hablas mucho, pero todavía sigues teniendo cercanía. Yo tengo amigos que casi no hablamos, pero yo sé que están ahí. Le dicen, ¿no?, los amigos cactus. Los cactus, sí, escuché ese término. Que no hay que regar mucho, pero están ahí, ¿no? Pero yo creo que interesante eso. Con respecto, yo pensé que te pinchaban, digamos. Así, los amigos cactus para yo tengo mi suegra que es cactus. Cuando me acerco, pero otro sentido, digamos. Claro. Me clava las espinas, no, es verdad. Para nuestra audiencia saludos, digital. Saludos. A suegra le llega muchos saludos. Muchos saludos. Cada prédica hay un saludo. Sí, siempre. Para nuestra audiencia digital, perdón que te interrumpa, un amigo adelante. Cactus es aquel que no necesita ser regado, no necesita que le estés echando agüita, y está ahí, es vivo y puede incluso con lo poco, mucha como comunicación o frecuencia, estar ahí con su amistad. ¿Okay? Sí, yo me considero un amigo así, no sé si es bueno o malo, pero sé que tengo amigos que
están ahí cada vez que los necesito, o ellos me necesitan, saben que están ahí, a pesar de que no hablemos por meses. Pero yo creo que la relación que quiere tener Dios con nosotros no es así. Por ejemplo, yo creo que es más cercana, es como de familia ya, ¿no? Como cuando tú tienes una esposa o hijos, es distinto, ¿no? Porque ya sería muy raro que con tu esposa no hables por 1, 2, 3 semanas, ¿no? No No sería tu existen esposa esposas después cactus. de eso, creo. No existen esposas cactus, ¿no? De bajo mantenimiento, digamos. Claro, hay la que relación de regar bajo mantenimiento. esa relación que ya es íntima, necesita ser regada todos los días. Y yo creo que Dios quiere eso de nosotros, una relación a ese nivel de intimidad. No tanto un amigo que tú sabes que está ahí, que puedes confiar, sino un parte de quién eres tú, ¿no? Algo mucho más íntimo. Y creo que ahí la oración es clave, ¿no? Claro, y para ir introduciendo otra temática u otro elemento en el estudio de hoy, me gustaría explicar un poquito cómo funciona el proceso de la comunicación. En el proceso de la comunicación tenemos un transmisor, tenemos un mensaje, tenemos un receptor y tenemos una retroalimentación o una respuesta. Eso es lo más básico. De ahí tenemos otros conceptos como los ruidos que hay que interrumpen este proceso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de oración muchas veces pensamos que es simplemente de nosotros transmitiendo un mensaje a Dios. Sin embargo, olvidamos que la palabra de Dios dice que Él nos buscó primero. Entonces, realmente el que ha mandado un mensaje inicialmente es Dios hacia nosotros, esperando que la oración sea esa retroalimentación o esa respuesta del ser humano hacia Dios para completar el proceso de comunicación. Y esto me hace sentido con lo que dice el comentario del N.G. White del día sábado. Dios nos habla por la naturaleza, por la revelación, por la providencia, por la influencia de su espíritu, pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón, que es justamente lo que estamos hablando del proceso de comunicación, donde Dios ya mandó un mensaje a través de los diferentes medios que se comunica con nosotros y está esperando y ha dejado esta línea abierta a través de la oración. Y eso nos puede llevar a muchas preguntas acerca de la oración. Las maneras de orar, si con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, si tengo que estar de rodillas, si tengo que estar siempre parado. En pocas palabras, la postura para orar. ¿Qué pudiéramos comentar acerca de esto? ¿Hay una postura específica para orar? ¿O tenemos que abrirnos en el panorama a poder orar incluso con los ojos abiertos, parados, en un pie? ¿Cómo opinan? Dani, ¿quieres decir algo? Sí, la verdad es que, bueno, en el día, especialmente el lunes, estudiamos que hay varios ejemplos ahí donde se muestra distintas posturas o momentos distintos en cuanto a la oración, ¿no? Por ejemplo, se habla de la oración de pie, que era una práctica común en los tiempos bíblicos. Ahí hay varios ejemplos como Crónicas, Samuel, Job, en Lucas. Y dice la Biblia también comparte ejemplos de personas que oraron sentadas, mira, en 2 de Samuel o 2 de Reyes. Otras se postraban ante Dios con el rostro en tierra, ¿no? Y era una postura como más de sumisión. Algunos incluso rasgaban vestiduras, ¿no? Entonces, yo siento que todo esto depende, ¿no? Al final la oración no es solamente un momento. Yo creo que Dios nos llama a una vida de oración, ¿no? Y en esto incluye todo esto y más, ¿no? Claro. Cuando tú vas de camino a tu trabajo, o a veces hay momentos en donde tú caes en tierra, le pides algo, te postras de rodillas, o a veces te pones de pie y alabas, que también para mí adorar a Dios en canción es también oración, o sea, lo mismo Ellen White dice, ¿no? Entonces también una forma de orar, cantar alabanzas, salmos al Señor. Entonces al final creo yo que más que la postura es el hacerlo, como dijo Jesús, no en espíritu y en verdad. Creo que eso es clave para nosotros orar. No tiene que ver tanto con el rito de qué es lo que hago, si abro o no los ojos. De hecho, una de las oraciones más que yo me recuerdo, más marcantes para mí, fue con los ojos abiertos, ¿no? Caminando, observando lo que Dios me iba mostrando. Porque a veces, claro, está bien cerrar los ojos porque es algo que nos concentramos más y todo, pero no es algo establecido, tengo que cerrar los ojos cada vez que oro, ¿no? Entonces, yo creo que mientras tú tengas la actitud de hacerlo en espíritu y en verdad, y hacerlo con entendimiento, de corazón, con honestidad, creo que Dios está ahí y se produce el milagro de la oración, ¿no? De la comunicación con Dios. Creo que, bueno, igual coincido con Dani en cuanto a las diferentes posturas en la oración. No importa, sino importa que mi corazón esté derramado delante del Señor, ¿no?
algunos detalles, ¿no? Con respecto a veces los tiempos en los cuales oramos. Los pastores todo el tiempo recibimos algún mensaje de alguna persona que me dice: pastor, por favor, ore por mí, pastor. Y yo para no pasar y decirle simplemente: sí, voy a orar por usted, voy a orar por ti, lo que hago es inmediatamente en ese momento elevo una oración al Señor, así en silencio, en ese mismo instante, cuando me piden. Porque después pasan las cosas, me puedo olvidar, hay una cantidad de cosas que hay que hacer. Entonces, esa oración por 2, 3, 4, 5 segundos de pronto que elevo por esa persona, una oración intercesora como tal, esa oración a veces la puedo hacer mientras voy caminando. Tal vez estoy hablando por teléfono con esa persona que me está diciendo y yo estoy orando también por esa persona, ¿no? Entonces, esas son las oportunidades de comunicación que tenemos. Pero efectivamente hay algunas cuestiones que tienen que ver de lo que aporta a las emociones el hecho de arrodillarnos delante del Señor, ¿sí? Entonces fui ahí, busqué algunos detalles que tenía ahí registrado para algún sermón en cuanto a la oración y qué es lo que la oración de rodillas nos representa emocionalmente, ¿no? Primero decimos humildad, ¿no? Uh-huh. Arrodillarse es reconocer que no tenemos el control, ¿sí? Que necesitamos a Dios y que podemos bajar, nos podemos bajar nosotros mismos de nivel. Una sumisión. Y completamente en sumisión delante del Señor, ¿no? La segunda es la rendición, ¿no? Nos rendimos y decimos: yo no puedo hacer absolutamente nada con esto, Señor, te lo entrego en tus manos. Decir: mira, tú no sé cómo lo vas a solucionar, no sé cómo, pero esto te lo entrego a ti, ¿no? Tiene que ver con la intimidad también, ¿no? Hasta algunos eruditos hablan de que casi que es como una posición fetal, decía, así como cuando nosotros estamos dentro del vientre de nuestra madre, en completa sumisión y completa dependencia, así es como el sentido de la oración también, ¿no? Y una dependencia consciente también. Nosotros conscientemente nos estamos postrando delante de Dios como Dios y creador y sustentador de todo el universo, ¿no? Entonces, pensar en eso es pensar en, como decíamos, cualquier tipo de oración, caminando, parado, acostado, en voz alta, en la mente solamente, pero la oración de rodilla es significativa en esto, ¿no? Por esto que decía anteriormente, ¿no? Claro, no es que obligatoriamente tengamos que orar de las rodillas, pero sí hay un beneficio adicional, simbólico y vivencial en la experiencia del ser creado, del humano con su Dios. Y nomás para mencionar algo técnico con respecto a la posición, en la Biblia nos habla el término proscuneo, si no me equivoco, que es el proscuneo, que tiene que ver con la posición del cuerpo hacia adelante para adorar, en cuestión de rendición y sumisión, justo lo que usted comentaba. Sin embargo, también la Biblia nos presenta otros momentos en los cuales el pueblo estaba parado y elevaron palabra. Incluso en 2 Samuel 7:18 y 2 Reyes 4:38 habla de los ejemplos de personas que estaban sentadas cuando oraron. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver estos diferentes ejemplos bíblicos de las posiciones para orar, lo que me queda menos a mí es que lo que tienen todas en común es lo que mencionabas tú, la condición del corazón, la actitud. Y yendo un poquito más a profundidad con respecto al proscuneo, los que saben y los que le investigan un poquito más que uno, llegan a la conclusión que el elemento del proscuneo va más allá de una posición corporal, sino una condición del corazón, de humildad y de sencillez, ¿no? Entonces, dicho esto, pues nos invita a la lección en esta semana que nosotros, pues más allá de posiciones físicas, corporales, que la gente tenga que ver y que nosotros querramos mostrar para orar, integremos el elemento de la oración como un ingrediente continuo en nuestra vida. Lo que abre el paraguas a nuestros dos personajes de los que vamos a dialogar un poquito el día de hoy. Me salté un poquito el día domingo, que habla acerca de Daniel, para ir haciendo una analogía con respecto a lo que Daniel y Enoc nos ofrecen en sus diferentes experiencias. Porque uno
fue sacado de su pueblo, de su familia, fue llevado a una cultura diferente, o sea, vivió muchas complicaciones personales, familiares, sociales, políticas y terminó triunfando. Y no hablo solo en cuestión de llegar a que lo pensaran poner sobre encima de todos los demás y solo abajo del rey, sino en cuestión de del compartir su fe sin miedo y poder seguir orando 3 veces al día a pesar de que todos lo estaban viendo. Para mí eso es un éxito que él tuvo. Y por otro lado, tenemos a Enoch, alguien que era productivo, alguien que trabajaba, tenía amigos, cumplía con sus responsabilidades diarias, pero él de cierta manera necesitaba pasar tiempo con Dios hasta que Dios se lo llevó al cielo. 2 perfiles diferentes, la oración integrada en las 2 vidas paralelas. ¿Qué podemos llevarnos a casa el día de hoy con respecto a estos todos los personajes de esta semana, ¿no? Daniel, Enoch, después Moisés también, ¿no? Enoch, una vez escuchaba a un pastor que decía que Enoch cierto día estaba caminando con Dios y estaba caminando hasta que en un momento se dio cuenta que estaba caminando más cerca del cielo, ¿sí?, que de la tierra, ¿no? Entonces, y eso es una figura, digamos, poética, por decirlo de alguna manera, que tenía que ver de la cercanía de Enoch con su padre, ¿no? Y esto es una relación que se va cultivando cada día. Algunos eruditos bíblicos también dicen que ese caminar de Enoch comienza a partir del nacimiento de su hijo, ¿no? Cuando él tenía alrededor de 60 y tantos años, es que nace su hijo y camina 300 años con Dios, ¿no? Y de alguna manera algunos comentadores bíblicos lo atribuyen a esto, a que él comienza a comprender la relación de Dios con sus hijos cuando él tiene su propio hijo, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida nos vamos dando cuenta que las cosas, y hoy conversábamos con ustedes, ¿no?, en relación a veces a la vida, a veces al matrimonio mismo, ¿no? Cuando uno va pasando la vida, yo no veo la vida de la misma manera hoy que la veía a los 30, que la veía a los 20, a los 15, ¿no? Y entonces, ese hecho de ver la vida diferente nos hace comenzar a ver a Dios de una manera diferente. Y yo creo que ahí Enoch comienza a ver a Dios de una manera diferente a partir del nacimiento de su hijo y comienza a relacionarse con Dios y a entender el amor de Dios de una manera diferente, porque él ahora lo estaba experimentando con su propio hijo, ¿no? Entonces, todas aquellas cosas que nos van pasando en la vida debieran hacernos acercarnos más a Dios y debieran hacernos comenzar a ver, y como creo que tú leías, Brian, recién, Dios se muestra absolutamente en todo. Dios se muestra en la naturaleza, es decir, cuando vemos algo en la naturaleza, cuando vemos la nobleza, ¿no? Ayer hablamos con mi esposa de la nobleza de nuestro perro, tiene 14 años y la simpleza y la bondad y la falta de maldad total, total, o sea, no tiene maldad absolutamente para nada, ¿no? No hay malicia en lo que hace, ¿no? Y uno dice, pensar en que esa es la naturaleza que Dios ha creado, y de esa manera hizo a los seres humanos también, y los seres humanos, por la avaricia, por una cantidad de cosas que nos ha ido pasando, nos hemos ido desvirtuando de esto, de esa creación de Dios, ¿no? Entonces, la relación con Dios nos debiera acercar nuevamente a eso, ¿no? Nos debiera acercar nuevamente a lo que el Señor hizo con nosotros y de dónde Él nos sacó, ¿no? Claro. Yo quiero hablar de Daniel, ya que se habló de Enoch. Y Daniel me encanta porque me gusta su nombre, ¿no? Mi mismo nombre. Y bueno, hay muchas partes de que la oración para Daniel fue clave, ¿no? De hecho, aquí tu pastor predicabas el sábado acerca de repente se habla de las profecías de Daniel, pero quizás no se habla mucho de lo que hablaste, de cómo él tenía una relación tan estrecha con Dios, cómo él oraba para poder entender, o oraba amargamente porque no sabía lo que iba a suceder, lo que Dios le iba revelando. O sea, la oración es mucha honestidad, ¿no? Y hay algo también que aprendo de Daniel, es que en la típica historia que nos contaban cuando niños, ¿no?, del decreto y cómo Daniel fue engañado y llegó al foso de los leones, cómo la oración no es algo solamente a nivel personal, sino que también es una actitud que se ve,
¿no? Daniel podría haber cerrado sus ventanas y haberse evitado todo ese problema que vivió, pero él siguió orando y adorando y que la gente lo viera. Pero es muy distinto a cómo lo hacían los fariseos, ¿no? Los fariseos era como que me vean, pero su corazón estaba lejos de Dios, ¿no? Era como para que lo admiraran. Daniel, en medio de un ambiente en donde su vida estaba en peligro, él valientemente mostraba que tenía una vida de oración, ¿no? Entonces creo yo que eso también es un ejemplo. Nosotros, nuestra intimidad con Dios se debe ver también en lo público, pero no al revés, ¿no? No es que yo voy a mostrarme de una manera en lo público cuando no tengo una intimidad con Dios, pero cada vez que tengo una intimidad con Dios se nota y se ve en lo público. Entonces creo yo que Daniel nos muestra eso, de ser valientes también, ¿no? De que la actitud de oración no solamente es algo que como devocional para mí, sino que es algo que tiene implicaciones en mi día a día, en la sociedad, en el mundo en el que vivo, ¿no? Creo que hay que ser valiente también para orar, ¿no? Bueno, el día de hoy compartía, bueno, dependiendo de cuando estén viendo este video, un corto de una de las prédicas anteriores y la titulé El modo chismecito con Dios. Y compartía en esa prédica de cuando llego de mi día, al finalizar, me acuesto en la cama y me pongo así como de lado y luego como que miro arriba y empiezo yo a hablar solito. O sea, ya me acostumbré a vivir solo, tengo varios años, ¿no? Fue que salí de casa. Y parezco loquito hablando. Y yo me imagino a Dios así como que acostado al lado de mí y que yo le estoy platicando así como que no sé qué, y me pasó esto, que no sé qué. Entonces al principio fue raro, pero recuerdo un día hace como, fue en el 2022, como mayo del 22, fue cuando me sentí como muy solo, cuando recién había llegado a Boston y dije, ¿a quién le puedo contar todo esto que me pasó el día de hoy? Y me acosté y ahí fue donde inició mi modo chismecito con Dios. Entonces, creo que cada uno de nosotros podemos desarrollar una manera única de poder comunicarnos con nuestro Padre, ya sea en el trabajo, en la casa, en el parque, en el carro. Uno de los lugares que también me gusta mucho es estar manejando, poner un poquillo de música y estar ahí platicando. Y no sé si la gente por fuera dirá, ¿y este loco con quién? No, hoy no hay problema porque piensan que estás hablando por teléfono. Por teléfono, sí, con las manos libres. ¿No? ¿No? Pero este loco que anda por ahí. Y me cae en cuenta también, bueno, antes de leer este pasaje bíblico, para que vayan preparando conclusiones específicas sobre Moisés. Dejé apartado a Moisés porque una de las características especiales de Moisés es la intercesión. Oraciones intercesoras. Él intercedió por Aarón, por María, por su pueblo, por medio mundo andaba intercediendo. Entonces, los beneficios de la oración intercesora. Pero previo a esto, me gustaría cerrar este subtema con Salmo 139, 7 al 12. Y dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubren, aún la noche resplandecerán alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Familia, no hay lugar, no hay situación, no hay nada que pueda impedir que Dios te escuche, que Dios esté contigo y te haga sentir su providencia y su promesa. Ahora sí, pasemos con Moisés. Él tenía un lema que viene en Éxodo 33 que dice, Éxodo 14, ya me revolví yo aquí. Si tu presencia no va conmigo. Ajá, es 33, ¿verdad? 15. 33 que dice, si tu presencia no va conmigo, no me dejes salir de ahí. Sí, y creo que muestra mucho el carácter y la personalidad de Moisés, ¿no? Y su arma como con la oración. ¿Qué podemos aprender de ello? A mí una de las cosas que más me gusta de Moisés es cuando se habla en la escritura de la tienda de reunión, ¿no? La tienda de reunión a veces nosotros la confundimos con el santuario en sí. No es el santuario, no es el lugar santo, el lugar santísimo, sino que era una carpa, una tienda que estaba allí un poquito hacia afuera, y era una estructura temporal situada fuera del campamento israelita donde Moisés se encontraba con Dios cara a cara, ¿no? Allí está descrita en Éxodo capítulo 33 y servía como un lugar de consulta divina, ¿no? Marcado por la columna de nube a su entrada y simbolizando la presencia de Dios tras el pecado del becerro de oro, ¿no?
cuando nosotros tenemos esos espacios, ¿no? Y creo que la semana pasada hablábamos del espacio para estudiar la Biblia, ¿no? De un espacio. Cuando hablamos de un espacio también donde poder orar y donde poder derramar nuestro corazón delante de Dios, es bueno también. Lo podemos hacer en cualquier lugar, ¿no? Pero en un lugar específico donde nosotros estemos en completa paz y en silencio, ¿no? Ese es el lugar de la tienda de reunión con el Señor, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos tener ese espacio también, ¿no? Así como Moisés lo tenía, iba y le consultaba a Dios cuando había situaciones que el pueblo necesitaba algo, se encontraba con Dios cara a cara allí en ese espacio, ¿no? Sí. Quizá hablar un poquito también de... Bueno, yo dije hace un par de sábados atrás algo que después lo compartí en redes, ¿no? Y quizás no se entendió del todo bien cuando decía que nosotros conocemos más acerca de Dios que algunos grandes de la Biblia, por toda la revelación que hemos tenido y pasos de... El acceso a la información. Exactamente, o sea, el hecho de que haya venido Cristo y conocer eso, cómo fue, y los evangelios nos da otro piso, digamos. Pero en el conocimiento que tenían en ese momento y la profundidad que llegaban, Moisés es un gran ejemplo de intimidad, de profundidad, y a eso yo creo que se admira muchísimo. O sea, Moisés estaba viendo después de eso de si tu presencia no va conmigo, cuando Moisés le dice déjame verte cara a cara, y Dios le muestra sus espaldas, ¿no? Hay algo que es interesante, es la oración intercesora. Yo siempre me cuestioné un poquito la oración intercesora, en el sentido de que la oración cambia a Dios. Yo pensaba, si yo oro, Dios va a cambiar su parecer, Dios me va a dar al final lo que Él quiere, porque al final descansamos en su voluntad. Y si la oración no es para que Dios cambie de parecer, ¿para qué sirve? Bueno, me sirve a mí, para yo confiar en Él y para abrirme a su voluntad. Pero cuando oro por alguien, ¿no? ¿De qué sirve, ¿no? Si al final Dios va a hacer... Entonces, yo creo que hay algo aquí importante, ¿no? Que yo empecé a creer nuevamente en la oración intercesora cuando, por ejemplo, cuando alguien no te tiene buena, tú lo sientes, ¿no? Llegas a un ambiente y alguien, por ejemplo, no le caes bien o está en contra tuya, como que se siente el ambiente, pesa el ambiente, y de alguna manera el mal se siente cuando alguien está en contra tuya, por ejemplo. Pero cuando lo pienso al revés, y cada vez que, por ejemplo, me levanto en la mañana y mi mamá me dice, oré por ti, ¿no? Estoy orando por ti. O mi hermano cuando tiene que hacer algo, yo sé que mi mamá es una mujer de fe, y el que ella ore por sus hijos sí tiene poder, ¿no? En realidad, como tú decías, el poder no está en la oración en sí misma, pero hay alguien que le importas tanto, te ama tanto, y que está pidiéndole a Dios de rodillas para que tú seas prosperado, para que Dios esté contigo. Eso sí tiene poder, claro, ¿no? Y hay muchos casos en la Biblia donde por oraciones intercesoras Dios hace cosas grandes, ¿no? Luego en la iglesia primitiva Pablo siempre animaba a orar los unos por los otros, y yo creo que hay poder en eso, ¿no? Porque el poder viene de a quien depositamos nuestra esperanza y confianza, ¿no? Entonces creo yo que un ejemplo grande de Moisés es eso, interceder por quienes amas, y Dios va a hacer algo, ¿no? Me llama la atención y te agradezco que compartas con nosotros el hecho de que retomaste tu creencia en la oración intercesora. Tuve un similar hace varios años con respecto a lo mismo, porque dije, ¿quién soy yo para cambiar la claro, voluntad de Dios? Sin embargo, un amigo me dijo, si tú crees en Dios y te bautizas, ¿cambia algo en tu vida? ¿A que si solo crees y no te bautizas? No sé si me caen. O sea, el hecho de yo ya creer en Dios significa que creo en Él, ¿no? O sea, no lo puedo expresar con palabras, pero acá adentro lo hago. Claro, y voy y me bautizo, lo expreso con el bautismo, y tiene su simbolismo el bautismo. Y ahí entendí que es lo mismo con la oración. Que por más que yo pueda solo pensarlo o desearle bien al pastor, el hecho de orar es también un símbolo de unidad entre hermanos, de conexión con Dios, y justo lo que tú mencionas. Así que lo comentaba porque probablemente más de uno de nuestra audiencia digital estén pasando por la misma pregunta, y compartir esto es importante para que ellos puedan subsanar, ¿no? y reconectar con esta parte. Para terminar nuestro estudio de hoy, me gustaría hacer la pregunta más sencilla
que generalmente tenemos con respecto a la oración, pero me gustaría que lo hiciéramos desde la perspectiva más personal que pudiéramos compartir. En un minuto o menos, ¿qué beneficio directo ha recibido Dani, Cristian, Brian cuando ha orado? O en su hábito de oración. ¿Cuál es ese beneficio directo que uno vive cuando ora? ¿Quién empieza? Por edad. Del más chico. Por edad. Del más chico, de los más jóvenes. Una de las cosas Entonces es que... estamos más jóvenes. Está bien. Sí. Una de las cosas es que siempre decimos, ¿no? Tal vez, como ustedes decían, y hablando de que ¿será que mi oración va a cambiar a Dios? Puede ser que tal vez la oración no cambie a Dios, ¿no? En algunos casos encontramos en la Biblia que sí, Dios tenía una idea, un pensamiento y Dios lo transformó, lo modificó, ¿no? Puede ser pero sí me va a cambiar a mí la oración, ¿no? Sí me va a dar una perspectiva diferente y me va a animar de una manera diferente. Y a veces hablando con mi esposa decimos, confiemos plenamente en Dios, y siempre hemos estado confiados en Él. Y cuando uno viene a este país, ¿no? Imagínense que nosotros cuando nos vinimos aquí a este país, vinimos con 19 años de trabajo en Argentina, con nuestras hijas ya 18, 14, 12, ¿no? O no, un poquito menos, 13 y 11, ¿no? Ya grandes, con empezar todo de nuevo y decir, ¿y qué es lo que nos va a deparar el futuro allá? Y uno va con mucha incertidumbre, ¿no? Y sin embargo decir, Señor, si tú nos estás llevando, es por algo, ¿no? Y así cada paso en la vida poder estar completamente seguro de que si el Señor está guiándonos y nosotros vamos con un corazón sincero, con un corazón derramado delante de Él, en sumisión completa, ¿no? Tal vez no en la posición de oración, pero sí en el corazón colocado delante de Él, el Señor nos va a responder de una manera inigualable, ¿no? Como personalmente nosotros lo hemos notado en muchas oportunidades, ¿no? Así es. Escuché una historia hace un tiempo atrás que decía que una persona le preguntaba a otra, ¿no? ¿Qué gano orando? ¿No? Y esta persona le respondía, mira, déjame responderte de otra manera. Quiero responderte lo que he perdido orando. Y él empieza a decir, cuando oro he perdido el miedo, he perdido la ansiedad, he perdido la inseguridad, he perdido la desconfianza. Y le decía, porque al final la respuesta a las oraciones no se trata tanto de lo que ganas, sino de lo que pierdes. Y me llama mucho la atención eso, porque para mí eso ha sido la oración. Cada vez que oro por algo, oro por alguien, incluso oro por situaciones, por ejemplo, difíciles. Por eso yo creo que Jesús dice, oren por sus enemigos. Porque cada vez que oras por tus enemigos, dejan de ser tus enemigos. Claro. Y ese rencor quizás que había en ti se va, porque estás orando por esa persona. Entonces, muchas veces lo que nos entrega la oración es perder cosas que necesitamos perder. Y en ese perder, orgullo incluso, o inseguridades, uno crece, ¿no? Y para mí ha sido descansar en Dios, para mí ha sido abrirme a su voluntad, y Dios me ha mostrado cosas hermosas con la oración. Así que es mi deseo también para las personas, ¿no? Que descubran eso. Mi bendición que a través de la oración es que gané un confidente. Alguien que me ha acompañado en los años que llevo orando, ¿no? Porque no puedo decir que desde pequeño, ¿verdad? Porque no vengo desde un contexto cristiano adventista de nacimiento. Sin embargo, he ganado un confidente y he ganado a alguien que me ha acompañado en todo momento. Familia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sé que ha sido de bendición para ustedes porque lo ha sido para nosotros el recordar esos momentos tal vez de lucha, de comunicación, de tranquilidad, de incertidumbre, que trae consigo el abrir tu corazón a Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado esta promesa y esta herramienta para poder conectar con Él. Recuerda que un guerrero no se reconoce por lo que dice, sino por el poder del cielo que desciende cuando oramos a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Cristian, Dani, que Dios me los bendiga mucho. Un abrazo. Bendiciones. Chao, chao.